Buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar un poquito con un repaso. Ya son las 8:10, ya tenemos 23 en la sala. Más o menos la misma cantidad que teníamos el día de ayer, así que creo que sin ningún problema pues vamos a dar inicio a esta sesión. Ir avanzando en los temas, ¿verdad? Como quedamos ayer. Y un poquito recordarles lo que nosotros habíamos hablado. Estos temas ya van a ir en la siguiente pestañita, ¿verdad? Acuérdense que he dividido la sección en el campus virtual en varias pestañas. Pero es fácil de darle continuidad, ¿verdad? Porque sabemos que de la segunda pestaña en adelante, en donde hablamos de los centros de datos y su, digamos, ya parte de red y parte también estábamos hablando de la adecuación y de la energía, ¿verdad? Y todos esos temas que hemos venido tocando, pues hoy hablar un poquito de lo que ya habíamos repasado anteriormente, que es el cableado estructurado. También recordarles que estas sesiones están siendo grabadas y yo las voy a estar subiendo, ¿verdad? Y entonces por ese detalle pues no tengamos ningún cuidado si necesitamos repasar algo, y estas presentaciones también van a estar en esa área de presentaciones tal como siempre lo hemos estado dando, aunque de ahora en adelante pues haremos un par de actividades o quizás 3 que sean, porque lo que dijimos ayer prácticamente lo que nos faltan son 3 semanas, entonces nos queda para hacer 2, 3 actividades, ¿verdad? Esa segunda y tercera unidad y concluir pues esta clase a feliz término. Entonces, cableado estructurado decíamos nosotros que es un sistema, ¿verdad? Parte de la infraestructura, que es bien importante, un centro de datos. Y yo les decía que se compone principalmente de dos estructuras o de dos componentes. Este cableado estructurado es el horizontal y el vertical, ¿verdad? Y por eso es que dice a lo largo y a lo ancho, ¿verdad? Porque una parte es verticalmente y otra es horizontalmente. La parte horizontal es la que tiene que ver y la que normalmente nosotros como usuarios vemos más, que es el área de trabajo, ¿no? Donde se conecta nuestra computadora. Ahí, desde donde el rack va al punto de conexión y a nuestra computadora. Eso es todo. Y de allá para acá nosotros vemos un cuarto de telecomunicaciones donde vemos si tenemos una red robusta, vamos a ver otros cuartos de telecomunicaciones que van a ir conectados en cascada o en cualquier tipo de las topologías que nosotros ya miramos anteriormente y que las pueden repasar también en los videos anteriores. Y pues se conectan de esa manera. Se conectan de esa manera y esa parte es la que nosotros entendemos como el cableado vertical, o sea, la parte que el usuario no ve, prácticamente solo es la parte técnica, nosotros como parte técnica. Entonces este cableado estructurado siempre tiene que ver también con lo que es algún tipo de norma, ¿verdad? Y en este caso es la 568A. Cuando nosotros hablamos de esta norma, normalmente lo que se nos viene más cuando vemos en las clases de redes o aquí mismo en taller es el código de colores o el código con el que van las conexiones de nuestros cables. En el caso del cable UTP, ¿verdad? Que es el más utilizado dentro de lo que es la conexión LAN, el área de trabajo que estamos hablando en la actualidad. Y ya vamos a pasar a un tema bien importante de eso, ¿verdad? Entonces, las principales aplicaciones habíamos mencionado es edificios comerciales, soporte para un ambiente multiproducto o multifabricante, ¿verdad? Porque obviamente nosotros tenemos una infinidad de productos, una infinidad
de dispositivos intermediarios finales. Vemos en los routers, vemos en los switches, que es lo que nosotros más conocemos, ¿verdad? Los data converter o ya en la parte de seguridad, los proxy server, ¿verdad? Todos estos componentes de diferentes marcas, no solamente vemos Cisco, no solamente vemos Fortinet, ¿verdad? Huawei, entre otras, y ya en dispositivos finales, pues, se imagina la variedad, ¿verdad? Hasta computadoras clones, etcétera, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos. Y en la parte de los servidores, igual. Entonces, la norma va a garantizar y va a dar soporte a eso, que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a lo que ellos van a soportar o todas las aplicaciones de las telecomunicaciones presentes y futuras, ¿verdad? Por lo menos en un lapso, como dice aquí, de unos 10 años. Aunque sabemos que más bien prácticamente la tecnología va cambiando con menos tiempo. Entonces, algunas principales características son el alcance y se hacen ciertas recomendaciones para la topología, para la distancia máxima entre cables, el rendimiento de los componentes, la toma de conectores de telecomunicaciones o los puntos de acceso, ¿verdad? En la topología, y cuando nosotros hablamos de alcance, topología, distancias de cable, acordémonos que, por ejemplo, un cable UTP, y este es el que más le tiene, porque forzosamente de repente va a ser con el que más trabajen ustedes, si no es que trabajan en el área de redes, es que tenemos un alcance máximo de 100 pies. ¿Y cómo llega a ser ese alcance máximo de 100 pies? Porque el cable pues tiene 4 pares de combinaciones de cable que son de cobre. Y por el diámetro que tienen este tipo de cableado, tienen un alcance máximo de 100 metros, ¿verdad? Eso es analógicamente como comparar, ¿verdad? Ven ustedes los tendidos que tenemos afuera, los tendidos eléctricos, comparémoslos. ¿Por qué ciertos tendidos son cable más grueso, cable más delgado? Uno, pues por la cantidad de energía que estos transportan, pero dos, también por la distancia, ¿verdad? Que deben de alcanzar. Entonces aquí cuando hablamos nosotros más que todo es a raíz de esa distancia, porque es el tipo de cableado que tenemos así, es el tipo de cableado que va a alcanzarnos esa distancia, ¿verdad? En toda la parte eléctrica y toda la parte de datos y telecomunicaciones tiene que ver mucho eso, ¿verdad? El diámetro y distancia a la cual vamos a conectarnos. Yo siempre les digo, si imaginémonos que vivimos en un cerro allá lejos de Tegucigalpa y que tuviéramos que llevar unas líneas eléctricas para conectarnos, tendría que ser un cable bastante robusto para que esa energía llegue hasta allá, ¿verdad? Porque si tenemos un cable muy delgado, no va a llegar esa energía como debe. Entonces, algunas características de los edificios, por ejemplo, es un espacio de oficinas de hasta 1000 metros cuadrados, de 1.000.000 más bien de metros cuadrados, una población de hasta 50.000 usuarios individuales, una distancia entre ellos de hasta 3 kilómetros. Creo que la vez pasada lo definíamos y alguien hacía una pregunta acerca de esto. Hoy voy un poquito rápido porque estamos nada más repasando y recordando estos detalles. Los servicios, yo les mencionaba que hay varios servicios, voz, datos, texto, video, imágenes, y que todos estos servicios van a depender prácticamente, ¿verdad?, de la prioridad. Hay en telecomunicaciones, en redes y en hardware, hay un término que es la prioridad de los datos, ¿verdad? El DOS, el de la distribución o de la prioridad de datos que van a tener las empresas. Entonces, ¿qué prioridad le voy a dar yo a mi información? Le voy a dar la prioridad para que vayan datos, le voy a dar la prioridad que vaya voz, video, imágenes, ¿verdad? Muchas empresas van a priorizar su video, otras van a priorizar su voz, etcétera. Pero eso solo es un señalamiento que yo hago para que vean ustedes los servicios y aplicaciones básicas que podemos tener, ¿verdad? En todo lo que es la red o el cableado estructurado que día a día va creciendo. Día a día
vamos creciendo, ¿verdad? Y cuando hablamos del Internet de todo, el Internet de las cosas, cuando hablamos de la web desde la 1.0 hasta la 4.0 en donde estamos, ¿verdad? Vamos creciendo, creciendo y creciendo. Así que esto se va expandiendo. Vamos a pasar a la siguiente presentación porque esta solo era a manera introductoria. Hoy ya vemos buen número, siempre estamos conectados. Bueno, me alegra que estamos conectándonos. Veo unas 30 personas acá, ¿verdad? Conectadas. Ok, vamos a la siguiente presentación. Tipos de cable. En esta parte es muy importante, ¿verdad? Vean que esto nosotros lo repasamos en redes, pero también lo repasamos en esta clase de taller de Harvard. Realmente que fueron clases diseñadas para que llevaran un hilo, ¿verdad? Y para que ustedes como estudiantes llevaran bien cimentadas todos estos conocimientos que ahora se dan muy rápidamente, digamos en trimestres, ¿verdad? Antes se daban en semestres. Entonces, es bien importante. Esto es lo que yo les hablaba. Observen ustedes el cable de par trenzado, ¿verdad? O por sus siglas en inglés, UTP, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los materiales? El cobre. ¿Y el cobre qué es lo que transporta? El cobre lo que transporta son señales eléctricas. ¿Y cuáles son estos tipos de cable de par trenzado básicos o típicos? Vemos ahí dos, el UTP y el STP. Realmente nosotros siempre vamos a encontrar el cable UTP, ¿verdad? Como el más utilizado. Y cuando hablamos nosotros de ese tipo de cable, ¿verdad? Observen ustedes que es el cable que está sin ese recubrimiento de aluminio. Pueden observarlo entre la primera foto, la mano izquierda, y la segunda foto en medio, ¿verdad? Que nosotros tenemos un par trenzado con aluminio, con lo que le llaman protección, ¿verdad? Le llaman también blindaje, el child, ¿verdad? El blindaje. Eso es lo que se traduce en inglés. Eso lo podemos ver en muchos componentes, incluso también electrónicos, ¿verdad? Esa es otra palabra que vamos a encontrar mucho en los componentes electrónicos. ¿Y por qué? ¿Y por qué debe ir así? El problema de no, sí, una desventaja podríamos nombrar nosotros de los cables de cobre es que tienen ese problema de las interferencias, ¿verdad? Tienen ese problema de que las ondas electromagnéticas o magnéticas más bien, ¿verdad? Puedan dañar o puedan interferir todo lo que va a su paso en esas conexiones de esos cables. Entonces, recuerden, yo les había hecho un par de ejemplos en la vez anterior, en donde, por ejemplo, colocaba yo en una red hace tiempo, ¿verdad? Una impresora y que en cierta esquina, por ejemplo, no funcionaba la impresora o funcionaba y sí, no funcionaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Que había un transformador ahí en una segunda planta en un edificio y había un transformador en la parte de afuera exactamente, en esa esquina, ¿verdad? Y ese transformador y las líneas primarias eléctricas causaban una cierta interferencia que no permitía, teníamos que mover esa impresora a otro lado y ya estaba imprimiendo normalmente. Entonces observen ustedes ese ejemplo que les estoy dando yo en este momento, ¿verdad? Que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente ese cable, ¿verdad? A veces elegimos nosotros el UTP, que es el que yo les mencioné por ser más cómodo, ¿verdad? Por ser uno de los más utilizados. Entonces, ¿cuál es el otro detalle? ¿Por qué tenemos ese cable que va en trenza? ¿Por qué tenemos ese cable que va en trenza? ¿Alguien me puede decir aquí en el público? Miro que sí, siempre seguimos lo mismo.
¿Por qué vemos ese cable que va en forma de trenza? Bueno, nadie abre el micrófono. Creo que... Ajá, Trenza. dígame. Dígame. Para evitar las interferencias. Ajá, ajá. Sí, exactamente. Y un poquito de esa, gracias Marvin, y un poquito de esa historia, ¿verdad? De eso fue que los que inventaron o que allá remontándonos a todo esto de las señales eléctricas, ¿verdad? Tesla, ¿verdad? Y todos estos padres de la electricidad de corriente alterna y directa eh, descubrieron pues por casualidad que cuando unos cables iban trenzados de esa manera, eran menos interferidos por ondas electromagnéticas y que hubieran caídas de voltaje, ¿verdad? Por ende, pues, para lo que nosotros lo utilizamos es para que esas señales eléctricas transporten datos. Entonces, por eso es que ustedes ven también en los tendidos eléctricos, esos tendidos que llegan a su casa se han fijado que viene en par, además de que dan una mayor soporte de tensión, ¿verdad? Al sujetarlos de un extremo a algún extremo, no se van a romper, no se van a quebrar también. Entonces son múltiples situaciones también las que miramos ahí. Vemos también entonces, bueno, atrás miramos, sí, hablamos del escudo de pantalla del Child, está bien, esos dos son los principales. Luego entonces mirábamos algunas características y mirábamos algunas categorías que son las que han ido digamos, en aumento para mejorar esos pares, ¿verdad? Y bueno, yo la verdad he visto cableado desde los años 90, ¿verdad? Le puedo decir, desde los años 90 y con algunos amigos que casualmente hace un par de semanas platicaba con uno de ellos y veíamos un cable por ahí, ¿verdad? Que era para interperie y estábamos platicando y entonces hablábamos con él que realmente lo que ha cambiado es el recubrimiento. El cable antes uno lo miraba más robusto, más grueso, ¿verdad? Pero realmente es el recubrimiento, esa protección que llevan, ¿verdad? Afuera de plástico para la intemperie, a veces internamente, que se ha vuelto más delgado, pero con mejores propiedades. Entonces, en sí, el cable, si miramos los diámetros, un diámetro que antes tenía un grosor, ahora lo vemos que es el mismo diámetro, pero se mira menos robusto, pues. Entonces, probablemente alguien diga, no, antes eran más robustos, eran mejores. No, lo que ha cambiado es realmente eso, esa parte externa, ¿verdad? Pero hablando ya de las categorías en la parte del cableado estructurado, nosotros vemos categoría 5, 5E, 6, ¿verdad? De 4 pares. Y también vemos categoría 7 de 6 pares, como algunos ejemplos que nosotros podremos ver. Pero muchachos, realmente, fíjense una situación, en todos estos pares, realmente nosotros utilizamos nada más 4 líneas. O sea que de ocho cablecitos que ustedes miran ahí, y están enrolladitos, si los separáramos, los vemos 8 líneas, ¿verdad? Y que llevan también, según la normativa, después vamos a ver cómo llevan puesto ese conector RJ45. Entonces, vamos a observar realmente que son solo 4 de esos 8
De esas 8 líneas que ustedes observan ahí, en trenza, son 4 realmente solo las que se ocupan. Aunque fíjense que a veces para ciertas aplicaciones, porque yo trabajé en la parte de que implementábamos otras cositas así en las telecomunicaciones, para las repetidoras y todo eso, utilizábamos esas conexiones para ciertos pulsos y ciertas situaciones ahí que queríamos que hacer funcionar algunas tarjetas electrónicas o algo, ¿verdad? En específico. Pero realmente aquí solo hay 4 de esos cables que funcionan. ¿Y cuáles son esos 4 cables que funcionan? Bueno, si buscamos en las lecturas, van a ver ustedes que al final son 2 líneas que se dedican a un voltaje positivo y negativo, ¿verdad? Y 2 para el transporte de señales, y en este caso es RX y TX, o sea, uno es para la recepción y otro es para la transmisión de datos. Recuerden que inicialmente nosotros utilizábamos un cable coaxial. Antes de del UTP, hay un cable coaxial. No sé, me imagino muchos de ustedes ya lo conocen porque es el cable más utilizado en nuestros hogares, por ejemplo, para conectar la televisión, ¿verdad? Que trae un cable normalmente el BNC, el conector, perdón, BNC. Ese cable coaxial trae un conector BNC. ¿Y qué van a observar ustedes en ese cable coaxial? En ese cable coaxial que va revestido, ¿verdad? De una cobertura negra, así como la de arriba, lo único que lleva es un child también, un protector, pero en el centro después lleva una espuma y en el centro el cable que le llaman el cable excitado, el cable o el conductor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que notamos nosotros con ese viejo conector de coaxial contra un cable de estos, de UTP? Vemos una conexión de no monofásica, sino que multifásica, o podemos decir más bien que la conexión es full duplex, ¿verdad? Y que la anterior es half duplex nada más. ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando digo half duplex, full duplex? Y que hay una comunicación nada más en un sentido. Entonces, en el cable coaxial, para traerles, aquí no tengo el dibujo, ¿verdad? Pero sí se lo imaginan ustedes, todos han visto cable coaxial, ¿verdad? Todos tienen conexión de televisión en su cable, o hay alguien que no conoce ese cable coaxial ni siquiera en los tendidos, sino que me diga ahorita para buscarlo ahí en YouTube y ponemos el ejemplo. Pero sí han visto, me imagino, el cable coaxial, ¿verdad? Ese cable de televisión. Entonces, ese va en una sola vía. Se han fijado ustedes. ¿Y qué pasa que en una sola vía? Porque realmente las conexiones que van ahí, amén, aquí lo tenemos, miren, amén de las conexiones de la caja que separa los datos para el cable coaxial con el cual obtenemos el módem, ¿verdad? Con el cual obtenemos la señal de internet. Aparte de eso, vemos que los demás dispositivos que tenemos en la casa realmente solo necesitan una parte receptiva, ¿verdad? El televisor, por ejemplo. ¿Qué necesitamos nosotros? Partes full duplex, las computadoras. ¿Por qué? Porque las computadoras nosotros es como ahorita. Ven ustedes, la comunicación que estamos teniendo ahorita es full duplex, porque yo puedo estar hablando, ustedes escuchando y alguien interviene. Por ejemplo, ahorita Marvin intervino, ayer intervinieron varios, ¿verdad? Entonces, igual la comunicación va en 2 sentidos, pero con este tipo de cable, no. Entonces, pero igual, miren que antes se instalaban redes con estos tipos de cable, con el conector mini UHF que vemos aquí, ese amarillito que ven ustedes a la izquierda, ¿verdad? Bueno, todos son ese tipo de conector, pero también ven, aquí no lo tengo, pero el que normalmente nos conectan ahí en la televisión es el conector BNC. Vamos a ver, hasta estoy viendo por aquí cerca, sí creo que hay algunos conectores BNC, pero este es UHF. Pero lo importante es que ustedes observen, ¿verdad? ¿Alguien quería hablar ahí? ¿Alguien estaba hablando? Ah, levantó la mano otra vez Marvin, Leonardo. ¿O alguien quería hablar? Es que usted dice que el BNC lo usan para cable,
pero el BNC solo lo usan para cámaras. Ah, bueno, No sí, sé si... sí, 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 es correcto. Sí, es que en ese tiempo nosotros usábamos este tipo de cable coaxial también. Marvin está hablando, ¿va? Sí. Sí, Marvin, en el tiempo que yo lo usaba, hago referencia a los 90, ¿verdad? Que usábamos unas T BNC y Ah, usábamos un boot de datos con este cable para hacer cableados de red. Pero sí, las T sí he visto BNC, pero por lo general BNC solo usan las cámaras. sí, ahora lo usan solo las cámaras, ¿verdad? Porque el mini UHF como este que estamos viendo aquí es más seguro por la rosquita que trae ahí en el centro. Este es el más común, más bien. Sí, es correcto. Sí, ahorita estaba viendo yo también la conexión de la caja que tengo aquí cerca. Bueno, aquí lo importante de eso, porque igual, ¿verdad? Es importante conocer nosotros los principales conectores. Y hay una infinidad de conectores de estos realmente, ustedes, por lo que nosotros solo vemos los más comunes estos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en telecomunicaciones nosotros miramos tipo N, otros tipos de conectores y los van a ver ustedes en diferentes tamaños también, ¿verdad? Porque hay diferentes tamaños de cable también, ¿verdad? Entonces esto va a depender del diámetro, la distancia, como les dije yo, y las características que vamos a tener, pero las principales características en este material, por ejemplo, es el cobre y las señales eléctricas y el uso limitado que se le va a dar a este. Entonces aquí van a ver ustedes cuáles son cómo está compuesto por una cubierta exterior, el trenzado externo, ¿verdad? Que como también un child que les dije yo es el acorazado que trae ahí y luego el aislante que trae esto, el dieléctrico y el conductor central, ¿verdad? Que también se conoce como excitado. Bueno, esos son los cables, digámoslo así, en términos generales, como ustedes lo ven en estas dos diapositivas, que más nosotros vamos a conocer pues en la vida de una LAN, de una red, ¿verdad? Y hay otro detalle aquí, que nosotros, según nuestro proveedor de servicios de Internet, ¿verdad? Conocido como ISP, tenemos las empresas de cable, que son las más comunes y son las que nos proveen. ¿Cuáles son esas empresas de cable? Cable Color, Tigo, ¿verdad? Claro. Cualquiera de estas empresas, que es lo que nos traen a nosotros, nos han traído el servicio del cable a través de estos cables coaxiales, ¿verdad? Y a través de ellos, pues, ¿qué nos ponen cuando nos dan el servicio de Internet? Nos ponen un módem y ese módem realmente lo que trae es una entrada para este tipo de conector, ¿verdad? Y luego nosotros salimos de ese módem con un cable UTP, si ustedes han notado. Y salimos normalmente a un router, aunque muchas de estas empresas también son cables, son modems y router a la vez, ¿verdad? Ese equipo que nos brindan. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos un proveedor como estos, sino que o ese mismo proveedor nos da otro tipo de servicio como la fibra óptica? Entonces el equipo que nos van a poner de repente va a variar un poco, porque ahí ya va un data converter que nos va a convertir, ¿verdad? Lo que es esa entrada probablemente de fibra a otro tipo de conector, y ahí es donde va a diferir un poquito y ustedes van a ver las diferencias. O qué pasa si el servicio, mi proveedor es Hondutel. ¿Qué pasa si nos da ese servicio Hondutel? ¿Le han pensado? Entonces ahí ya va a diferir porque es a través de un par de cable, ¿verdad? De cobre, que ya todos más o menos lo conocen, ¿verdad? Que es la línea telefónica. Y ese usa otro tipo de conector, ¿verdad? Ya no es una RJ, se parece al RJ 45, es una RJ, ¿verdad? Entonces ahí van a ver ustedes que ya nos proporcionan
otro módem también para ese tipo de entrada. Aunque la salida, ¿verdad? La entrada puede ser con un conector coaxial, como ya lo mencioné, con uno de fibra, con uno de conexión telefónica, ¿verdad? Y la salida pues va a ser, como lo hemos visto, con un cable RJ45. Entonces ven ustedes que hay algunas pequeñas diferencias cuando nosotros contratamos y cuando nosotros vemos estos tipos de cables y conexiones que nos pueden dar nuestros proveedores, que es importante conocerlas. Vamos a la siguiente presentación, ya vamos avanzando, porque miren el tiempo, se nos va, ya llevamos 30 minutos, comenzamos a las 10 minutos haciendo espera. Hoy creo que estamos entrando un poquito más tardecito, pero estamos saliendo bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la segunda parte de los tipos de cable y lo que ya les mencionaba a ustedes, ¿verdad? El tipo de cable de fibra óptica, que este va a ser como quien dice el que ya nosotros no es tan comercial ni es tan para el uso de LANes, sino que se extiende de una WAN a una MAN en adelante, ¿verdad? Entonces, esa es la característica que nosotros tenemos aquí. Y también tenemos otra característica de este cable, ¿verdad? Que creo que lo vamos a mencionar más adelante, que puede ser un cable, un tipo de cable, ¿verdad? Multifásico o monofásico, en donde cuando digamos multi, pasan varias señales ahí, o cuando hablamos mono, es porque solo pasa una señal a través de ese cable. ¿Y cuál es la característica y cómo van a detectar ustedes si es mono o multi? Bueno, uno de los detalles que vamos a ver cuando es mono o multi es que en mono la distancia es más larga. Escuche bien, en mono la distancia es más larga, o sea, vamos a recorrer, ¿verdad? Distancias mucho más. En fibra óptica estamos hablando de cables que recorren kilómetros, ¿verdad? Ya aquí ya no hablamos de metros, ya aquí ya no hablamos de metros como en el cable UTP o como en el cable coaxial, sino que estamos hablando de kilómetros, ¿no? De 100 o más kilómetros. Alguien me preguntaba una vez, y licenciado, ¿y qué ocurre entonces cuando las distancias, ya sean en las LANes, en las WANes, y ya no me alcanza? Bueno, aquí lo que nosotros ponemos es equipo repetidor o simplemente una caja, ¿verdad? En el caso de las LANes, por ejemplo, tenemos que poner otro cuarto o otro rack de telecomunicaciones en donde colocamos un router, un switch, y esos equipos son prácticamente los que nos rectifican o nos vuelven a llevar esos datos o esas señales al destino final, a recorrer otros 100 metros, por ejemplo, en el caso de las LANes, ¿verdad? Con UTP. Y en el caso de la fibra, venimos siendo algo muy parecido. Ahora, la fibra, el tratamiento que le damos a la fibra es muy diferente, ¿verdad? Porque ya incluso no es como hacer un conector normal ahí, que ustedes lo miraban en el coaxial, o un conector RJ45, en el caso del UTP. Aquí ya se ocupa equipo especial para hacer este tipo de conexiones, ¿verdad? Entre cableados, no es sencillo. Y existen varios tipos de conectores también, ya sea para los mono o para los multi. Entonces, vean ustedes que es del tamaño de un cabello, si ustedes lo observan ahí, ¿verdad? Se usan para diferentes tipos de aplicaciones en la medicina, en los datos, en la luz. Bueno, ya estamos hablando de que ya vamos a migrar, hablando de eso, de la luz, del Wi-Fi vaya, se me olvida ahorita, pero es emisiones de luz, ¿verdad? El siguiente componente que nos va a dar la parte de cobertura
de red inalámbrica. Entonces, vean ustedes las diferencias. Ok, entonces, ¿cuáles son algunas principales características de físicas en que se basa la transmisión aquí en la fibra óptica? Tenemos dos componentes principales. Uno es la reflexión y otro es la refracción, ¿no? La reflexión, ustedes la miran en el primer ejemplo y la refracción la ven en el segundo ejemplo. Hablamos siempre de la reflexión y refracción de la luz, ¿verdad? Es importante cuando en física, hace poco, en estos tiempos de pandemia, vi una película muy interesante. Ahorita se me olvida el nombre, pero me gustan esas películas así como de que enseñan algo, ¿verdad? Y la maestra enseñaba en física exactamente la refracción de la luz, ¿verdad? En el caso de la reflexión, ustedes lo ven muy sencillo, lo ven sencillo, ¿verdad? Porque es una onda de señal de luz que choca. ¿Y qué sucede en una fibra óptica como la que vimos en esta presentación anterior, como ese cabello que vemos ahí de delgadito? Pasa una señal de luz. Y aquí vemos nosotros tres señales de luz que están pasando, ¿verdad? Y las distinguimos por diferentes colores, como un moradito, verde, ¿verdad? Rosado. ¿Y qué pasa? A cierta distancia, esas señales de luz, surge una reflexión de la luz, o sea, un choque eh, en esas pestañas o en ese tubito muy delgado que nosotros no alcanzamos a ver como un pelito, con un pelito delgado. Ahí viajan esas ondas de luz, pero van chocando, ¿verdad? Entonces el diámetro de esa fibra óptica va a depender de esa reflexión de luz. ¿Por qué va a depender de la distancia y de todo? Vamos a ver si otra persona me colabora aquí. Si alguien quiere participar, ya participó Marvin. Si alguien más se anima a participar, porque va a depender la distancia de esa reflexión que vemos ahí. Es un principio que hablamos muy parecido al de las señales eléctricas. Ok, nadie se anima. Ok, entonces aquí cada vez que va a chocar una señal de luz, ¿verdad? En ese tubo, imaginémonos ¿qué les digo yo? Un conducto de agua, ¿verdad? Y como que en ese conducto de agua va un láser, pero ese láser en cierto momento no va a ir tan directo o ese tubo no va a ser tan recto y esa luz va a chocar en ese tubo, en una de las paredes del tubo. Entonces cada vez que choca la luz, pierde. Cada vez que esa luz hace una reflexión, pierde su intensidad y su capacidad para viajar a mayor distancia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es un principio de física, ¿verdad? Por eso dice arriba, principios de la física, en la que se basa la transmisión. Y número dos, la refracción. La refracción es lo que yo les decía de la película, que es la refracción de la luz. Y me gustaba esa película, vuelvo a repetir, porque ponía un vaso de agua, colocaba la maestra un vaso de agua, ¿verdad? Y hacía pasar un haz de luz y a través de ese vaso de agua, o sea, un vaso con agua, ¿verdad? Porque el cristal en sí no hacía nada, pero cuando había agua y una refracción de la luz, lo que hacía es que aumentaba esa señal. Entonces observen ustedes lo que ven y lo que observan, ¿verdad? En ese dibujito que nosotros tenemos ahí es una refracción. En un ángulo hay menor espacio y en otro hay mayor espacio, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos ángulo de incidencia y ángulo de refracción. Miren la parte de abajo donde hay menor espacio, ¿verdad? Entonces eso es prácticamente los dos principios. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja?
apunten y espero que estén con sus cuadernos como siempre lo he dicho, porque estos son conocimientos muy básicos, pero que a veces no los encontramos en todos lados. ¿Cuál es la diferencia que nosotros encontramos entre aquellos cables coaxiales y UTP contra la fibra óptica? ¿Verdad? Ventajas y desventajas que podemos ver. Bueno, allá veíamos nosotros que es muy factible de que las ondas o señales se puedan perder, ¿verdad? Porque hay señales electromagnéticas que pueden interferir en esos cableados. Pero aquí, ¿qué sucede? Aquí puede haber reflexión, pero no hay interferencias que puedan, como las ondas electromagnéticas, dañarnos, ¿verdad? Entonces esa es una reflexión o una característica que podemos ver, perdón, más bien en este tipo de cableado. ¿Por qué no se ha multiplicado? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no se ha multiplicado? ¿Por qué no se ha hecho como el uso del carbono? Que en YouTube ustedes encuentran un montón de... por qué no se ha visto tan... si la fibra óptica prácticamente sale de la arena del mar, y la arena del mar o de los ríos es por millones, la podemos juntar, ¿verdad? O sea que la fibra óptica se convierte prácticamente en un tubito de vidrio, de una combinación de vidrio que pudiera haber por millones y sería más cómodo, pero en sí se vuelve más complejo también. Entonces son buenos puntos para que nosotros tomemos en cuenta y reflexionemos. Ok, entonces otros principios de la física, ¿no? Observen ustedes lo que yo les estaba haciendo, la refracción, ¿verdad? La física en que se basa la transmisión. Ahí vemos nosotros, vean ustedes en ese vasito de agua cómo se mete una regla y ahí vemos como que se aumenta esa, ¿verdad? Es el principio de la refracción con la luz, el aumento como el de la lupa que vemos nosotros aquí, o el de los lentes, ¿verdad? Divergentes, o de los lentes convergentes. Vemos los lentes convergentes como los que nosotros miramos, cómo hacen que converja la luz en ciertos puntos. Yo padezco desde hace unos par de años, por ejemplo, de la vista. Tenía que hacer como un cierto acercamiento a las letras porque no miraba. Entonces tuve que usar lentes, y ese es el principio de ciertas de física que usan los lentes para hacer que convergen. Y en otros casos, como la lupa, hace que la luz sea divergente. Eh, Acuérdense, la palabra convergente es que lleguen a un punto, ¿verdad? En común, y divergente es que se separen. ¿Ok? Entonces, esos son los ejemplos que nosotros tenemos muy clásicos. Otros principios de física que se basan en la transmisión, ¿verdad? De las señales de la fibra óptica por ejemplo, en el caso del láser. Observen ustedes lo que yo les mencionaba anteriormente. Aquí lo podemos ver con un par de ejemplos en la diapositiva. La reflexión que hace ese láser en un extremo. Esto es bien importante, chicos, ¿verdad? Desde los 90 que nosotros no empezaba, apenas en los 90 y pico se descubrió el Bluetooth. Por si ustedes no, más o menos, ya habían algunos ciertos estudios, ¿verdad? De las señales de las ondas, digamos, aéreas, ¿verdad? Las señales inalámbricas. Pero algunas computadoras como con las que portátiles como las que conocemos ahora, lo que usaban era un láser para comunicarse, y a veces eso era lo que más cercano que había para trasladar datos de una computadora a otra, y tenía que pegarse usted de punto a punto con un lásercito. Y entonces ese láser, miren ustedes que en un extremo hay un láser y en el otro extremo lo que hay un detector, o sea, un receptor. En un extremo hay un disparador de un láser y en el otro extremo un detector. Vean que en todo ese tubo, ¿verdad?
de fibra óptica, lo que hay es una señal que va traspasando y que hay una reflexión en ese tubo. Entonces ahí es un ángulo superior crítico y una reflexión total interna a la que llega, y antes de que ese haz de luz se pierda de tanta reflexión, tiene que llegar a su destino final. Vemos lo que yo les mencionaba también en la siguiente ejemplo, ¿verdad? Porque en el anterior solo vemos una sola señal. Aquí podemos ver una fibra óptica mono, y mientras que en la siguiente podemos ver unas fibra óptica multi, porque ya vamos a ver nosotros que a través de una fibra óptica pueden viajar varias haces de luz. Ese es el ejemplo. ¿Qué otras características tenemos nosotros en la fibra óptica? ¿Cuáles son los tipos básicos? Los que yo les mencionaba, monomodo y multimodo. ¿Cuáles son estas otras características y que nosotros las vamos a encontrar, las más común? Porque aterricemos ahora, aterricemos, y esto pongan atención porque es bien importante. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar? Lo dije al comienzo, ¿dónde vamos a encontrar fibra monomodo? La vamos a encontrar como característica en instalaciones a larga distancia, ¿verdad? En instalaciones de larga distancia, o sea, lo vamos a encontrar normalmente en las conexiones MAN o WAN, y las multimodo son a distancias cortas, ¿verdad? Y ya la vamos a encontrar posiblemente posiblemente ciertos segmentos de una MAN, pero también lo más común en una LAN. ¿Por qué ocurre esto, muchachos? Aquí es donde tienen que poner atención. ¿Por qué ocurre esto? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, así como Marvin y otros que se han dedicado de repente a esto, o lo han estudiado en otras clases o lo han estudiado por aparte. Pero la característica principal es que el monomodo, al recorrer mayor distancia, como ese ejemplo que ustedes ven al lado derecho de la gráfica que tenemos aquí en medio, es que recorre una mayor distancia por ser un solo haz de luz y no tener reflexión y refracción. Y el multimodo, ¿y por qué no tenemos tanta reflexión? Porque si ustedes ven ese tubito delgado por donde va ese haz de luz, no permite que haya tanta reflexión, ¿verdad? Y pérdida de esa luz, ¿sí? Entonces puede viajar una mayor distancia. ¿Qué sucede con la multimodo? Vean ustedes que el diámetro, para que pueda manejar una mayor cantidad de haces de luz, ¿qué sucede? Es más, el diámetro del tubo es más ancho, sí, ¿verdad? Lo pueden observar. Eso significa entonces que hay más reflexión. Por lo tanto, esos haces de luz pueden viajar mayores cantidades de haces de luz, mayor cantidad de haces de luz, pero ¿qué? A menos distancia, ¿sí? Por los principios mismos de la física que nosotros estábamos mencionando. A la mano derecha tenemos ejemplos casi idénticos de lo que acabamos de mencionar y de lo que acabamos de ver en este ejemplo del lado izquierdo. Bueno, jóvenes, entonces llegamos casi a 30 porque al final se nos unieron 2 personas más, ¿verdad? Mañana no vayan a faltar, hoy por el tiempo, pero ya hice captura de los que entraron y también están grabados. Entonces vamos a pasar lista para que puedan estar todos, ¿verdad? Voy a pasar lista temprano. Así que no se lo pierdan porque ya hoy quedamos en la terminación de las actividades, ¿verdad? Ya hoy ya vi que más bien hubieron 35 que subieron al final su packet tracer. Hoy ya vemos 30 en la reunión, entonces me imagino que hay 5 por ahí. Si los conocen, pues díganles que se unan porque de repente también a la parte de asistencia le voy a poder dar un valor y bueno, el reglamento y la norma me lo permite, ¿verdad? Porque esto es importante y si no se pueden conectar, que se comuniquen porque eso es lo importante.
porque veo que algunos no se están conectando y tampoco me han mencionado por qué no se conectan. Denison levantó la mano. Dígame, Denison. Muy buenas noches, licenciado. Es que yo en el de Cisco Packet Tracer no he podido entrar ni una vez, entonces no sé si todavía puedo entrar. O sea, nunca, no entré, no hice ningún examen ni nada por el estilo. No, lo que estamos hablando de Packet Tracer es en cuanto a la tarea que había de la granja de servidores. O de los servidores. Sí, ese Que sí dijo lo usted que los subió. teníamos que... No, tampoco lo pude subir, no. Híjole, de Nelson, ¿y qué le pasó? Andaba desconectado usted un poquito, porque ese ejercicio, como ayer estuvimos entre todos los que entraron, casi también 30 ayer, ya quedamos de que ya la mayoría lo había subido, era prácticamente los que están entrando y los que están participando. Sí, ese había chance hasta ayer, incluso se extendió un poquito más y fue lo máximo que se dio porque ya la mayoría lo había subido. En cuanto a la plataforma que él mencionó de Cisco, algunos están siguiendo los cursos y ahí están activándose los exámenes, ¿verdad? Para los que iban a seguir en la parte de la certificación. Bueno, si no hay más consultas, entonces nos veríamos el día de mañana. Solo una pregunta, cuánto costaba de puntos lo de Cisco, lo que Ahí teníamos estaba que entregar ayer? en la plataforma, está valorado, ahí está valorada en la plataforma, está también puesto en nuestro calendario, ¿verdad? Pero ahí está el valor en el calendario y tenía un valor de 25 puntos, ¿verdad? Que van a ser promediados al final para hacer el 100% de toda la clase, ¿verdad? Ya ustedes van viendo sus avances. Ok, Pues, gracias, licenciado. a la orden. Paso buenas noches. Buenas noches, entonces. Si no hay más consultas, buenas noches a todos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Lic. Buenas noches, listo. Buenas noches, Lic. Listo, cuídense. Buenas noches, descansen. Buenas noches, licenciado. Bueno, bueno. Discúlpele, Dígame. fíjese que yo todavía no he empezado ese curso, pero yo tengo